Hola, nosotros somos el equipo conformado por Alan Suárez Santamaría y Francisco Vázquez Rivera y Jennifer López Hernández. Y vamos a presentar la beca correspondiente al PBL número 14, el cual tratará el tema de filtros pasivos y activos. Bueno, un filtro es un circuito que utiliza componentes eléctricos o electrónicos para dejar pasar señales de un determinado rango de frecuencias o atenuar, corregir o rechazar un rango de frecuencias dentro de cualquier tipo de señal. En los filtros existe una clasificación la cual se basa en el tipo de componentes eléctricos que se utilicen. Por lo tanto, puede haber componentes pasivos y componentes activos. La primera clasificación es la de filtros pasivos, la cual está conformada por elementos pasivos como resistencias, inductores y capacitores. La segunda clasificación son los filtros activos, en el cual se utilizan los tres componentes básicos que se mencionaron anteriormente, pero se añadieron componentes más complejos como lo son los amplificadores. Y bueno, este tipo de filtros son más fáciles de ajustar porque tienen una amplificación de señal y también se puede obtener una mayor potencia. Y bueno, de aquí surgen nuevas divisiones. El primero es el filtro pasabajas y son aquellos circuitos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias, que son menores que la frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son atenuadas fuertemente y dependiendo del capacitor, la frecuencia de corte será más pequeña o grande. Para las siguientes explicaciones se tendrá que entender qué es un polo y qué es un cero. Y bueno, un polo es eso que hace caer la ganancia y que atrasa la señal, y el cero hace subir la amplitud del bode, del diagrama de bode, y sube el voltaje y la fase. Ya que se divide en pasivo y en activo, el filtro pasabajas pasivo no tiene componente en S, en el numerador, lo cual quiere decir que su cero está en el infinito. En el denominador tiene una S, lo cual es indicativo de que hay solo un polo, porque es S a la 1. Y cuando la frecuencia es 0, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y bueno, aquí la señal va a pasar de Bin a Bout a través de la resistencia y se dirá que está pasando a frecuencias bajas. Sus fórmulas de frecuencia de corte en radianes por segundo es 1 sobre RC, o si lo queremos en Hertz, es 1 sobre 2pi por RC. El filtro pasabajas activo, aquí la ganancia puede ser mayor a 1, hace de primer orden de atenuaciones de 20 decibeles por década de frecuencia y trabaja como circuito inversor a frecuencias bajas. Su cero está en el infinito y las fórmulas de frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por C por la resistencia de feedback y eso se da en Hertz. La ganancia es la impedancia de feedback sobre la impedancia sobre RI y se da en decibeles. Aquí tenemos las estructuras de los circuitos de cada filtro. Y un filtro con componentes pasivos solo puede atenuar las señales. En cambio, un filtro activo es capaz de eliminarlo. La segunda clasificación es filtro pasa-altas, y este tipo de filtro deja pasar las frecuencias por encima de la zona de corte, y las que están por debajo las elimina o atenúa según el caso. Y bueno, el diagrama de Bode en los pasivos tiene ganancia unitaria, es decir, tiene 0 decibeles, y en el valor de 1 sobre 2pi por RC estará alojado el polo dominante. Tendrá un 0 en el origen y 1 en el infinito, y al elevar la frecuencia el capacitor funcionará como un cable, y entonces se tiene que Bin es igual a Bout. Y bueno, en el primer orden caerá en menos 3 decibeles y tendrá una pendiente igual a menos 20 decibeles. Eso quiere decir que va a adquirir una pendiente negativa, por lo tanto habrá un desfasamiento negativo de 45 grados, justo en la frecuencia de corte, la cual tendrá su fórmula dada en 1 sobre 2pi por RC y se da en Hertz. Y bueno, al tener 0 en el origen, como se mencionó anteriormente, empezará a subir el diagrama de Bode en su magnitud. Y al encontrar un polo se va a cancelar el efecto del 0 y va a aplanar el diagrama y ya no seguirá creciendo. Por lo tanto, la señal se va a dilatar una fase. La segunda clasificación es para el filtro activo. Y bueno, su análisis se da en la impedancia de feedback sobre la impedancia de entrada. Y bueno, tenemos la fórmula de CSR por resistencia de feedback sobre C por C por RI más 1. El numerador quiere decir que hay un 0 en el origen y el denominador que hay un polo en 1 sobre 2pi CR por RI. Se tienen las condiciones de que si S tiende a infinito, quedará menos RF sobre RI, lo cual resultará en un amplificador inversor.
El capacitor a bajas frecuencias será un circuito abierto y no dejará pasar la señal. En altas frecuencias será un cable y tendremos un amplificador inversor. La frecuencia de corte será de menos 3 decibeles. Tenemos las estructuras de los circuitos tanto del pasivo como del activo. El efecto de un polo en un diagrama de Bode hace que se modifique la ganancia en la gráfica. También hace que la fase de este se atrase. Por otra parte, los ceros aumentan la ganancia en el diagrama de Bode y adelantan la fase. Por lo general, los polos se encuentran en el numerador y los ceros se encuentran en el numerador y los polos en el denominador. Ahora veremos qué es lo que sucede cuando el circuito es de segundo orden. A diferencia de un circuito de primer orden, este tiene una pendiente más inclinada. Esto se debe al aumento de capacitores. Estos aterrizarán el voltaje a tierra en una segunda ocasión, provocando una mayor atenuación en el caso de un pasabajas. Los decibeles por década decrementarán de 40 a 80. Para un pasaltas ocurrirá lo contrario. El par de capacitores solamente darán paso a la corriente en frecuencias altas, provocando que la señal crezca. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con la ganancia en este tipo de conexiones? Pues simplemente se suma la ganancia en decibeles y en lineal se multiplica. Ahora veremos los resultados que tendremos en esta práctica. Empezando con el filtro pasabajas. Tenemos estos dos circuitos y ambos son un filtro pasabajas, sin embargo uno es pasivo y el otro es activo. Como podemos ver, la principal característica es que tenemos un capacitor conectado a tierra que va a atenuar las altas frecuencias y que dejará pasar las bajas frecuencias. Para lograr un circuito de segundo orden, tendremos que conectar la parte que deja pasar pasar las bajas frecuencias a una resistencia y un capacitor que también estará conectado a tierra. Y en el caso de un filtro pasabajas activo, tendremos que conectar los amplificadores en cascada. Ahora veremos resultados en la gráfica en el diagrama de Bode. Como podemos ver en la entrada de primer orden, tendremos una pendiente de menos 20 decibeles. Sin embargo, cuando utilizamos el segundo orden, esta pendiente se sumará con otra pendiente de menos 20 decibeles, dándonos un total de menos 40. Eso quiere decir que tendremos una caída más abrupta en la inclinación de la pendiente. También podremos notar el desfase de menos 45 grados. Al tratarse de un filtro pasabajas, podemos notar que no hay ganancia alguna. La ganancia unitaria siempre será 1 y tendremos 0 decibeles. Sin embargo, cuando tratamos con un filtro pasabajas activo, vemos que tendremos una ganancia de 20 decibeles que va a ir bajando una vez que se llegue a la región de corte. Al poner los amplificadores en cascada, las ganancias también se van a sumar, dándonos menos 40 decibeles en el segundo orden en un filtro activo. Ahora veremos un filtro de altas frecuencias. Este es el modelo básico. Como podemos ver, en lugar de tener el capacitor conectado a tierra, tendremos el capacitor conectado que va a dejar pasar las altas frecuencias y que la resistencia va a atenuar las bajas frecuencias. Al igual que en el circuito anterior, para lograr un circuito de segundo orden, tendremos que conectarlo en serie. Y para lograr que este sea activo, lo conectaremos a un amplificador y después lo conectaremos en cascada con otro amplificador que también tendrá la misma configuración. En este caso, en lugar de tener una caída de 20, bueno, en este caso, el filtro tendrá una pendiente positiva. En lugar de ser de menos 20 decibeles, tendrá una pendiente de 20 decibeles y subirá hacia el 0. También los filtros de altas frecuencias pasivos tienen una ganancia unitaria de 1.
Y podemos ver que se repite el mismo patrón que en los filtros pasabajas. La pendiente se va a aumentar al momento en que tengamos un orden. Y cada vez que aumentemos el orden será de -20, -40, -60 y así respectivamente. Estas gráficas corresponden al filtro pasa altas pasivo. Para el filtro pasa altas activo, también pasará algo parecido que en el anterior. Tendremos primero una ganancia de 20 y al momento de ponerle segundo orden, este pasará a ser 40 decibeles, también respetando la pendiente de 40 y 20, respectivamente. Ahora analizaremos los resultados en el dominio del tiempo. Empezando con el filtro pasabajas, ya sabemos que esta es la configuración que se tiene para cada uno, para un filtro para un pasivo y un activo. Esta podemos ver que la señal que entra es BIN y podemos ver el desfase de -45 grados que pasa en el primer orden. Podemos ver cómo va atenuando la señal en frecuencias más bajas, que va atenuando las frecuencias altas y deja pasar las frecuencias bajas. Y este corresponde a un filtro pasabajas activo. Como podemos ver, aquí tenemos estos picos. En general, para la decaída de estos picos tendremos que seguir la relación de tiempo RC y cada vez que aumente la señal se parecerá un poquito más a BIN. Esto también depende de las configuraciones y limitaciones que tenga el OPAMP. Ahora pasaremos con el circuito pasaltas. Recordamos la configuración que tienen para un pasivo y un activo. En este caso podemos ver que se cumple que aquí la señal se va a adelantar los 45 grados en el primer orden. Y como podemos ver, va a dejar pasar las frecuencias altas y va a atenuar o eliminar las frecuencias bajas. También se cumple un poco lo que pasó en el activo de un filtro pasabajas, solamente que adelantada la señal con este pico.